Valley Bank y cuál es la responsabilidad que tienen las autoridades. Eso va a ser a las 4 de la tarde, pero antes, aquí en las claves de la tarde, les vamos a contar exactamente qué es lo que se espera que vaya a decir hoy Michael Barr, el jefe de supervisión de la Fed, que va a estar ahí a las 4 de la tarde con un discurso que, por cierto, ya se ha filtrado. Pero recuerden, además, en la jornada de hoy, enseguida, en apenas unos minutos, vamos a estar también muy pendientes de la comparecencia de Christine Lagarde, por un lado, y también del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. Van a hablar a eso de las 3:15, 3:20, en el caso de Lagarde y cuarto, caso de Hernández de Cos hay 20, y también en la jornada de hoy pendientes a varios datos macroeconómicos que van a salir a lo largo de la jornada. Entre ellos, por ejemplo, el dato de precios de vivienda, que en Estados Unidos se acaba de publicar justo ahora y, por cierto, cae un poquito, un 0,4%. Enseguida, nuestro compañero Javier del Valle nos va a dar un poquito más de detalles y más de contexto sobre qué implica una pequeña caída en el índice Case-Shiller de los Estados Unidos. Pero nosotros, antes, vamos ya con algunas de las claves de la tarde hoy, enfocados en primer lugar en lo que va a pasar en el Congreso de los Estados Unidos. Concretamente, bueno, pues con esa comparecencia del jefe de supervisión del Banco Central de los Estados Unidos, de la Reserva Federal. Es Michael Barr, el que hoy a las 4 va a comparecer allí. Y ya les avanzo que va a reconocer que Silicon Valley Bank era uno de los bancos que la Fed, de los que la Fed era enteramente responsable de su supervisión y de su regulación. Dice, lo va a decir enseguida Michael Barr a las 4 de la tarde, que Silicon Valley Bank era un banco miembro del sistema de la Fed. Y bueno, insisto, sabemos que hoy Michael Barr va a decir todo esto en cuanto hable a las 4, porque la Fed ya ha publicado su discurso, así que vamos a intentar analizarlo, los principales mensajes de ese discurso enseguida, para ver exactamente qué es lo que nos va a transmitir hoy la Reserva Federal sobre su responsabilidad en una caída de estas magnitudes, que ya le avanzo que es la más cara de la historia de los Estados Unidos. Primero de todo, vamos con el gráfico donde resumimos algunos de los principales mensajes que nos va a trasladar hoy Michael Barr desde la Fed. Reconoce que ellos eran responsables del banco y por eso pues se podría enfrentar hoy en el Congreso de los Estados Unidos a la pregunta de hasta qué punto realmente ellos no eran conscientes de que una subida de tipos histórica como la que han acometido en los últimos meses, en el último año, no podía provocar que algunos bancos, como es el caso de Silicon Valley Bank, que no habían hecho una correcta gestión del riesgo de tipos de interés, pudieran acabar con un problemón como este, su caída. Y pues por lo tanto también una generación de pánico en todo el sistema bancario, ya no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo también. Entonces, una pregunta clave que desde luego se va a plantear hoy en esa comparecencia de la Reserva Federal. ¿Sabía o no sabía la Reserva Federal que Silicon Valley Bank podía tener problemas con un subidón de los tipos de interés? Pues lo cierto es que la respuesta es bastante contundente y muy sencilla. Sí que lo sabían. Fíjense en esa frase que va a pronunciar hoy a las 4 de la tarde el jefe de supervisión de la Fed. Dice, y leo textualmente, lo tienen ahí ustedes en inglés, pero se lo traducimos al castellano. Dicen que a mediados de febrero de este año, 2023, es decir, semanas realmente antes de que cayera Silicon Valley Bank, cayó 9-10 de marzo, así que estaríamos hablando de apenas 3 semanas antes de la caída del banco. Dice que entonces, a mediados de febrero, el personal presentó ante la Junta de Gobernadores de la Fed el impacto de la subida de tipos de interés en la situación financiera de algunos bancos y que también presentaron el enfoque del personal para abordar los problemas de esos bancos. Bueno, Barr dice también en ese discurso, y lo leen ustedes un poquito más abajo, el personal discutió los temas ampliamente y destacó en particular los tipos de interés y el riesgo de liquidez en el caso de bingo, Silicon Valley Bank. Continúa diciendo también, el personal transmitió que estaban comprometidos activamente con Silicon Valley Bank, pero como se vio después, el alcance total de la vulnerabilidad del banco no fue evidente hasta la inesperada huida de depósitos del 9 de marzo. Aquí una palabra clave, inesperada. Inesperada, si ustedes mismos acaban de decir, señor Michael Barr, que eran conscientes del riesgo de tipos de interés y del riesgo de liquidez que tenía este banco. ¿Por qué fue tan inesperado si además ustedes sabían que habían hecho una subida de tipos de interés histórica en los últimos meses? Bueno, la Reserva Federal, la conclusión es que sabía que Silicon Valley Bank estaba muy expuesto al riesgo de tipos y al riesgo de liquidez, pero básicamente que simplemente no se esperaban que fuera a pasar nada. Y eso es clave por esas palabras de el uso de la palabra inesperada en esa parte del discurso que están viendo ustedes en pantalla. Pero eso sí, la Fed intenta cubrirse las espaldas con una frase, un par de párrafos un poquito más abajo. Ahí dice que más allá de preguntarse si el trabajo del supervisor de la Fed fue
el correcto, porque insiste y lo ha reconocido, al principio se lo explicábamos también, que el banco estaba bajo la supervisión y la regulación de la Reserva Federal, dice que más allá de eso, más que echarse las culpas a sí mismo, hay que preguntarse también si el banco o por qué el banco no pudo arreglar los problemas que dice nosotros identificamos con suficiente tiempo de antelación. Bueno, aquí en el discurso está diciendo que fue a mediados de febrero cuando el personal de la Fed fue a la Junta de Gobernadores a explicarles qué pasaba con Silicon Valley Bank. ¿Eso es suficiente tiempo de antelación? Bueno, veremos, a ver si da un poquito más de información para saber exactamente a qué se refiere con eso de suficiente tiempo de antelación. Quizá la Reserva Federal lo sabía incluso desde antes de mediados de febrero de 2023. Bueno, la cuestión desde luego que va a ser va a ser una de las preguntas clave que le van a hacer a Michael Barr, al jefe de supervisión de la Fed, porque claro, si se refiere a que avisaron al banco cuando el personal de la Fed les planteó ese riesgo de tipos a mediados de febrero, no habrían pasado ni 3 semanas, hasta que se produjo finalmente la huida de los depósitos y la posterior caída de Silicon Valley Bank. Pero Michael Barr continúa ese discurso asegurando también, es el trabajo de la gestión del banco y de su consejo directivo arreglar los problemas, es decir, ellos los identifican, ellos se lo trasladan y es el banco el que tiene que solucionarlos. Bueno, y es el jefe de supervisión de la Fed el que también está insistiendo que en el caso de Silicon Valley Bank se trata, pues bueno, un problema de mala gestión de manual, y lo dicen así tal cual, mala gestión de libro, de manual. Dice que el banco invertía el dinero en sus depósitos, en valores a largo plazo, bueno, ya lo saben, es una historia que les hemos contado muchas veces, para poder maximizar su rentabilidad y por lo tanto también maximizar sus beneficios. Esto es así pues por una cuestión muy sencilla, invertía en bonos a largo plazo, es decir, instrumentos que, bueno, por el simple hecho de que no devuelven el principal, no devuelven lo invertido hasta muchos años después, imagínense, bonos a 20 años, pues hasta dentro de 20 años no nos devolverían el principal y claro, por ello el emisor de la deuda te tiene que compensar de alguna manera. ¿Cómo? Emitiendo un cupón, estos bonos con un cupón muy elevado, es decir, que cada año nosotros podemos estar recibiendo en torno a un, imagínense, 4% y claro, esto pues es algo muy llamativo para los inversores que buscan una rentabilidad elevada y es el caso de Silicon Valley Bank, que quería tener esa rentabilidad elevada para el dinero de sus depósitos. El problema está en que, bueno, por la naturaleza que tienen esos bonos a largo plazo, que ante una subida de tipos de interés el precio de esos bonos a largo plazo se mueve mucho más que precios de los bonos a corto plazo, por cierto, un fenómeno que se conoce como duración en los mercados financieros, este era el problema que quizá había subestimado Silicon Valley Bank. Dice la Fed que este banco no había cubierto ese riesgo, el riesgo de tipos de interés, y de hecho hoy Michael Barr va a decir que el banco ni siquiera había desarrollado herramientas, ni modelos, ni métricas efectivas para medir el riesgo de tipos de interés. Claro, si no estaban cubiertos ante posibles subidas de tipos, imagínense el desastre que tuvo que ser cuando en las cuentas del banco un subidón de los tipos de interés en apenas un año se ha ido desde el 0 hasta el 4%, pues bueno, al final es culpa de la Reserva Federal, aunque eso sí, se cubre las espaldas. Michael Barr esta tarde lo va a hacer al hablar de la responsabilidad que tiene la Reserva Federal, diciendo que sí, que supervisaban, que regulaban Silicon Valley Bank, que detectaron el problema, el riesgo que tenía, que se lo dijeron al banco, pero que es problema de la mala gestión de esta entidad el hecho de, bueno, pues no haber finalmente cubierto este riesgo de tipos de interés. Bueno, va a ser a las 4 de la tarde cuando tengamos esa comparecencia de Michael Barr, así que no se lo pierdan desde luego. Y por cierto, en medio de todo esto está hablando